La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En este se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares, enfrentadas los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en los que grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enormes recursos que incluyeron la muerte masiva de civiles en el Holocausto, los bombardeos intensos sobre las ciudades y el uso por primera vez de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue conflicto mortal en la historia, con un resultado de 50 y 70 millones de víctimas, el 25% de la ciudad. Primera batalla en el alemán, 1942, masacre de Nankín, 1937, batalla de Latacón, 1939, batalla de Stalingrado, 1945, batalla de Berlín, ataque a la Pearl Harbor en 1941. El 1 de septiembre de 1939 y 1945, 6 años y un día. Todos los continentes y océanos, pero especialmente Europa, África del Norte, Extremo Oriental, Atlántico Norte y Océano Pacífico, cauce Berlín, invasión nazi de Polonia, Segunda Guerra Sino-Japonesa. Resultados: victoria aliadas, consecuencias: colapso de la Alemania nazi, caída de los imperios, Japón e italianos, creaciones de las Naciones Unidas, emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencia con comienzo de la Guerra Fría, división de Corea, cambios territoriales, base anexos Bélgica. El comienzo del conflicto se suele situar al 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélgico de la Alemania nazi en su propuesta de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia, con la mayor parte de los países imperio británico y la Comecon al tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de influjores, compañías militares y la firma de tratados, Alemania conquistó a Alemania, Alemania conquistó y sometió a Europa continental, en virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos. La Unión nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se extendió territorios de las 6 naciones vecinas, con las que compartieron fronteras en el oeste, el Reino Unido y la Comecon. Se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y la extensa guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa aparición de guerra terrestre de la historia, donde en momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. En diciembre de 1941. El Imperio de Japón, que había estado en guerra con China desde 1937 y pretendía expandirse